Hola, bueno, en este video pues vamos a hablar de algo tan irrealmente cierto y son básicamente las consecuencias de los chismes. ¿Cómo así que básicamente las consecuencias de los chismes? Sí, la historia de Gabo, o el cuento de Gabo llamado Algo grave va a suceder en este pueblo, es precisamente eso. Un chisme de pasillo que al final se cumple, pero bueno, vamos a ver el video pues en varias franjas. Pero primero hablemos de Gabo. ¿Quién fue Gabo? Él fue un escritor y periodista, poeta y editor, y pues también fue guionista, de nacionalidad colombiana. Sí, nació aquí en Colombia. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca y falleció en Ciudad de México el 17 de abril de 2014 a los 87 años. Durante toda su vida, claramente él ganó en los premios Nobel de Literatura gracias a Cien años de soledad. Y en esa época, bueno, en la época puntualmente en donde escribe este cuento, que fue en los setentas, pues, y en su época claramente más laureada, tenía problemas de los carteles de droga, por ejemplo en Colombia, estábamos en plena guerra fría entre comunistas y capitalistas, como bueno, los puntos más resonantes de, de la época en donde se escribe el cuento llamado Algo grave va a suceder en este pueblo, que es bastante interesante y lo vamos a contar a continuación. Bueno, básicamente pues Gabo escribe este cuento en un lugar bastante lleno de problemas como es Caracas, en donde la gente tiene que muchas veces sobrevivir debido pues a sus condiciones de vida que tienen muchas personas. Precisamente Gabo usó una familia de este lugar, básicamente clase media, en donde uno de ellos está en su etapa de adolescencia, donde pues básicamente no le interesa más que estar con sus amigos haciendo diferentes actividades. Al ser de un pueblo tan pequeño y cerca de la capital, pues todos se enteran de absolutamente todo. Y precisamente ahí es donde está el foco de la historia. El voz a voz hace de que todo el pueblo tome medidas alocadas sin pensar en las consecuencias. Precisamente son cosas que nosotros muchas veces vemos que pasan porque pues la sociedad latinoamericana no está acostumbrada a documentarse bien y toman decisiones bastante aligeradas, y ahí es donde la mamá de los chicos tenía razón al final de su visión de que algo grave iba a suceder en este pueblo, y efectivamente algo grave pasó. Se considera también que Gao utiliza unos tonos altos y álgidos de humor y la exageración como ingredientes para que esta historia sea bastante atrapante. El hecho de que un chisme de pasillo, digámoslo así entre comillas, se convierta en tema de conversación de toda la población, y que ésta sienta una exageración en algunas situaciones como el sol de las dos o el pajarito de la plaza, hace que los habitantes desalojen de manera rápida pues su domicilio o el pueblo. Bueno, en conclusión, Gabo fue pionero del famoso realismo mágico, movimiento en donde salió del realismo literario, o sea, se desprende, y en este caso de este cuento pues no fue la excepción, ya que se centra en una población estratégica de un lugar determinado, y él reseña la final, que pues, como lo mencioné, fue en Caracas. Este cuento expuso una de las costumbres de las personas y los rumores de chismes que se generan. Asimismo, pues es el caso de la señora que por un presentimiento, pues precisamente se genera todo un voz a voz y pues desalojan pues el pueblo como tal. Precisamente el realismo databa de eso, de recrear historias basadas desde la realidad y la experiencia, y la diferencia del realismo latinoamericano y el europeo es precisamente que el europeo, si bien abordaba los problemas, lo hacía de manera superficial, no se comprometía. El latinoamericano se metía mucho más profundo, y como es tan diverso, es mucho más folclórico y mágico, por decirlo de esa forma, que el realismo europeo, que es como la gran diferencia.